Prepárate para sumergirte en el oscuro misterio de la secta de las almas perdidas. En este impactante video desvelaremos secretos prohibidos y enfrentaremos terrores inimaginables. ¿Te atreverás a descubrir la verdad detrás de la maldición? No parpadees. Cada detalle cuenta. Había una vez un bosque ancestral, un lugar donde los árboles susurraban secretos olvidados y la luna llena arrojaba una luz pálida sobre la tierra. En las profundidades de este bosque, oculta entre sombras, se encontraba la secta de las almas perdidas. Su presencia era apenas un eco entre los árboles, pero aquellos que se aventuraban lo suficiente podían sentir la oscura energía que emanaba de su morada secreta. La leyenda de esta secta había perdurado durante siglos, transmitida de generación en generación como un susurro tembloroso en la penumbra de la noche. La historia hablaba de un líder enigmático conocido como el Ojo Oscuro, cuyo rostro permanecía oculto bajo una capa negra que ondeaba con el viento nocturno. Se decía que el Ojo Oscuro tenía el poder de sumergir a aquellos que lo miraban a los abismos más oscuros de la desesperación. Las leyendas también narraban rituales sombríos que tenían lugar bajo la luna llena, donde los seguidores de la secta se reunían en un claro escondido para realizar ceremonias prohibidas. Las historias sugerían que aquellos que participaban en estos rituales quedaban marcados por la maldición de la eternidad, condenados a vagar entre las sombras por toda la eternidad. Entre los valientes que se aventuraron a desafiar la maldición de la secta, se encontraba un explorador intrépido cuya curiosidad superaba cualquier temor conocido. Su nombre era Alexander, un hombre con una reputación construida sobre la exploración de los lugares más enigmáticos y peligrosos del mundo. Se había enterado de la leyenda de la secta de las almas perdidas durante sus viajes y decidió que era hora de desvelar la verdad detrás de estas historias aterradoras. El viaje de Alexander lo llevó a través de bosques densos y caminos tortuosos, donde la maleza se cerraba como un abrazo inquietante. A medida que se adentraba más en el bosque ancestral, los susurros de las hojas y los crujidos del suelo bajo sus pies parecían ser la única compañía que lo acompañaba. Finalmente, después de días de travesía, Alexander llegó al claro donde se decía que la secta llevaba a cabo sus rituales. La noche estaba quieta, solo interrumpida por el suave crujir de las ramas y el susurro del viento entre los árboles. Ocultándose entre las sombras, observó cómo los seguidores de la secta emergían de la oscuridad, llevando túnicas oscuras y máscaras grotescas que ocultaban sus rostros. Entre ellos destacaba el Ojo Oscuro, una figura imponente cuya presencia parecía retorcer la realidad misma. Alexander sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras observaba el ritual macabro que se desplegaba ante sus ojos. Las llamas de las antorchas danzaban al ritmo de las palabras incomprensibles que resonaban en el aire. Decidido a descubrir los secretos más oscuros de la secta, Alexander esperó a que el ritual llegara a su punto álgido antes de deslizarse sigilosamente entre los árboles hacia el corazón de la ceremonia. Sus pasos eran tan silenciosos como el viento que susurraba a su alrededor. A medida que se acercaba, pudo ver más claramente las máscaras grotescas que llevaban los seguidores. Parecían distorsionar la realidad, con rasgos deformes y expresiones que reflejaban una devoción fanática. Alexander se preguntó qué horrores podrían ocultar detrás de esas máscaras y qué oscuros secretos albergaban en sus almas. De repente, el Ojo Oscuro se detuvo y con un gesto elegante indicó que la siguiente fase del ritual estaba por comenzar. Los seguidores se dispersaron en la oscuridad, llevando a cabo una serie de movimientos coreografiados que parecían estar en armonía con fuerzas más allá de la comprensión humana. Fue entonces cuando Alexander notó un cambio en la atmósfera. Una presencia indescriptible comenzó a envolver el claro, como si las sombras mismas cobraran vida. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba sigilosamente hacia el Ojo Oscuro, decidido a descubrir la verdad detrás de la maldición que había plagado a tantos. Sin embargo, en el momento en que estuvo a punto de alcanzar al líder de la secta,
una ráfaga de viento gélido le heló la sangre. Las sombras se retorcieron y se contorsionaron, como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada. Un susurro incomprensible resonó en sus oídos mientras la presencia oscura lo envolvía. De repente, el hoyo oscuro se volvió hacia él, como si hubiera sentido su presencia todo el tiempo. Los hoyos ocultos bajo la capa negra parecían arder con una intensidad sobrenatural. Un escalofrío recorrió la espalda de Alexander mientras se encontraba cara a cara con el líder de la secta. «¿Quién eres, intruso?». La voz del ojo oscuro resonó en su mente más que en sus oídos. Alexander, sintiendo una mezcla de temor y determinación, reveló su identidad y su propósito. Quería entender la verdad detrás de la maldición de la secta de las almas perdidas y liberar a aquellos que estaban atrapados en su influencia. El ojo oscuro soltó una risa oscura y enigmática, como si estuviera al tanto de los motivos de Alexander desde el principio. Te has adentrado en un reino que escapa a la comprensión humana, intrépido explorador. Pero si buscas respuestas, deberás enfrentarte a las pruebas que te aguardan. Con un gesto de su mano, el ojo oscuro desató un torbellino de sombras que rodearon a Alexander. De repente, se encontró en un lugar que no estaba en ninguna parte y en todas partes al mismo tiempo. Un reino de pesadillas donde la realidad se desdibujaba y las leyes del tiempo y el espacio perdían su significado. Las pruebas que aguardaban a Alexander eran tan desafiantes como aterradoras. Criaturas de pesadilla acechaban en la penumbra y las sombras mismas conspiraban para desorientar su mente. Cada paso que daba lo llevaba más profundo en la espiral de la locura, pero su determinación no flaqueó. Mientras enfrentaba los horrores que la secta había desatado en su contra, Alexander descubrió fragmentos de la verdad que se ocultaba tras la maldición. La secta de las almas perdidas no solo adoraba a entidades oscuras, sino que también intentaba abrir portales a dimensiones inexploradas, buscando poderes más allá de la comprensión humana. A medida que avanzaba, también descubrió la historia de aquellos que se habían unido a la secta voluntariamente, buscando una forma de escapar de sus propios demonios internos. La promesa de poder y conocimiento oscuro era suficiente para atraer a almas atormentadas, y la secta se alimentaba de la desesperación y el anhelo de aquellos que se unían a sus filas. Finalmente, después de superar pruebas que desafiaban las leyes de la realidad, Alexander llegó al corazón del reino de pesadillas. Allí, frente a él, se erguía una puerta oscura que parecía llevar a un abismo interminable. La voz de El Ojo Oscuro resonó una vez más en su mente. Has llegado lejos, explorador valiente, pero la verdad que buscas está más allá de esta puerta. ¿Te atreverás a cruzarla? Alexander, decidido a poner fin a la maldición y liberar a aquellos atrapados en la influencia de la secta, asintió con determinación. Con un gesto de El Ojo Oscuro, la puerta se abrió lentamente, revelando un pasaje hacia lo desconocido. Al cruzar la puerta, Alexander se sumergió en una oscuridad profunda. No podía ver ni sentir nada a su alrededor, pero podía percibir la presencia de algo antiguo y poderoso. Voces susurraban en su mente, hablándole en lenguajes olvidados y revelando secretos cósmicos que desafiaban la comprensión humana. De repente, emergió en un lugar que no estaba definido por las leyes del espacio y el tiempo. Era un reino de sombras y luces titilantes, donde criaturas inimaginables danzaban en la penumbra. Alexander se encontraba en el epicentro de la verdad oculta detrás de la secta de las almas perdidas. Frente a él, el ojo oscuro se reveló en toda su oscura gloria. La capa negra se desvaneció para revelar un rostro que no pertenecía a este mundo. Ojos que contenían la vastedad del cosmos miraron a Alexander, mientras una sonrisa enigmática curvaba los labios del líder de la secta. Has llegado a la fuente de todo conocimiento y oscuridad, dijo el ojo oscuro. Pero ahora, intrépido explorador, enfrentarás una elección. Regresarás al mundo que conoces, llevando contigo la verdad que has descubierto,
o te sumergirás en las profundidades de la eternidad junto a nosotros. La elección pendía en el aire como una neblina espesa. Alexander reflexionó sobre todo lo que había experimentado, las verdades reveladas y los horrores enfrentados. Finalmente, con una determinación tranquila, decidió regresar al mundo mortal. Al hacerlo, la realidad misma pareció reconfigurarse a su alrededor. El reino de sombras y luces titilantes se desvaneció y Alexander se encontró una vez más en el claro del bosque, bajo la luna llena que brillaba en el cielo nocturno. La secta de las almas perdidas ya no estaba allí. La presencia oscura se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Pero Alexander llevaba consigo la verdad que descubrió en las profundidades de la oscuridad. Regresó al mundo con la convicción de que, aunque las sombras puedan ocultar la verdad por un tiempo, siempre habrá aquellos dispuestos a enfrentarse a la oscuridad para descubrir la luz. La historia de la secta de las almas perdidas se convirtió en una leyenda que perduró, pero ahora, conocida por aquellos que estaban dispuestos a desafiar lo paranormal en busca de la verdad. Alexander continuó su viaje, llevando consigo las cicatrices de su encuentro con lo desconocido y la sabiduría ganada en el reino de la oscuridad.